Buenos días, tardes, noches, cabros. Disculpen la larga desaparición, pero el trabajo nuevo que tengo me absorbió, por decirlo de una forma bastante elegante. Bueno, el presente video es relativamente corto. Me pidió un amigo, exalumno, que hiciera un video respecto a el por qué aprobar o rechazar la constitución que se está inscribiendo, el borrador. A ver, yo no creo ser quien para decirles voten apruebo o voten rechazo. Yo voy a votar rechazo, voy a explicar por qué. Creo que si alguno de ustedes comparte las opiniones que conmigo, puede analizar desde su punto de vista, pero si alguno de ustedes considera que es mejor opción, adelante. Creo que esa es la gracia de la democracia. Todos tenemos el derecho de opinar, de hacer valer nuestra opinión, por así decirlo, y eso es un voto. El primer motivo mío para el rechazo es Jaime Baza. Jaime Baza, después de venderse como si fuese algo maravilloso en el Congreso por ir a una comisión de la Cámara sin corbata y tirarle en la cara al diputado que él era doctor en Derecho de una universidad en Alemania, así que él podía hacer lo que quería, y que no le restaba méritos el tener o no una corbata. Eso estoy completamente de acuerdo, de hecho yo no uso. Sin embargo, creo que la ocasión hace el monje, y hay que vestirse también para la ocasión, y en un lugar solemne uno debe ir vestido solemnemente, no de cualquier manera. Y es lo que uno puede ver día a día cuando muestran al presidente Boric vestido, como dijo, ¿cómo se llama este? El Charlie Badulaque, de cualquier manera el atorrante. Y es cierto, no se ve bien, no representa el cargo. Y hay que entender que no solamente se representa a sí mismo y a sus votantes, representa un cargo, y tal vez el cargo más importante de nuestro país en este momento, que es la presidencia. Bueno, tengo abierta una página que se puede ver acá en el costado, y esta página les muestra, no les muestra, se llama votamostodos.org, ¿ok? El votamostodos.org va poniendo las distintas artículos que van pasando a la Constitución, por si alguno de ustedes quiere, entrar a leer las cosas que hay efectivamente, que no se dejen llevar por lo que diga el Twitter o las distintas cosas. Está dividido esto primero en Comisión de Sistema Político, la Comisión 2, Principios Constitucionales, y Comisión 3, que forma de Estado, y así sucesivamente están las distintas comisiones y y sus distintos trabajos, ¿ok? Por ejemplo, el sistema político, que es el primero que aparece, el primer artículo que aparece es el artículo 4, que es: Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la existencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Sinceramente, hasta ahí yo creo que está bien. Somos todos distintos, cada uno tiene su propia nacionalidad. Nacionalidad es a lo que uno se siente afín, ¿ok? Yo entiendo que los mapuches se sienten mapuche, que los cahuéscar se pueden sentir cahuéscar, y los chilenos como yo nos sentimos chilenos. Eso no es ningún problema. ¿Dónde está el problema? En el párrafo inmediatamente después, que dice: son titulares del derecho de libre determinación, así como los demás derechos colectivos reconocidos y garantizados conforme a esta Constitución, los tratados internacionales de derechos ratificados de las Naciones Unidas, bla bla bla, y después nombra cuáles son los pueblos indígenas preexistentes, que son el mapuche, el aymara, el rapanui, el licanantay, el quechua, el coya, el dieguita, el chango, el cahuéscar, el yagán, el segnam, y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Y ahí está el problema. ¿Cuántos otros? Hasta que nos aburramos. Yo puedo ser como lo hacen los gringos, que son ítalo-estadounidenses, afroestadounidenses. Yo puedo ser un alemano-chileno y considerarme como una etnia diferente. Los alemanes que llegaron aquí, yo no, los alemanes que efectivamente llegaron aquí, llegaron porque les ofrecieron tierras para trabajar. No se vinieron porque tenían ganas. Bueno, tenían ganas de venir a trabajar, pero no se vinieron por el gusto de joder. O sea, ay, me levanté, me voy a ir, en pleno siglo XIX, hoy tengo flojera, hoy día me voy a ir a trabajar a Chile. No es así, ¿ok? El artículo siguiente, que es el 5, dice: los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Perfecto. En especial tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Ranazo. ¿Qué es el autogobierno? ¿Es un gobierno diferente? O sea, van a estar dentro de los límites de las fronteras del país de Chile, pero van a tener un sistema de gobernabilidad distinto. No van a estar sujetos al mismo sistema gubernamental. Si no están sujetos al mismo sistema gubernamental, van a tener que pagar, no van a pagarle impuestos al fisco. Si no le pagan impuestos al fisco, me puedo asociar y ser
¿cómo podría ser? Transétnico y convertirme en Cahuéscar, que no quiero pagar impuestos. Luego tenemos el problema, dentro de esta misma parte, de lo que es el sistema político. ¿Qué es un Estado plurinacional? Hay solamente dos constituciones en el mundo que recogen el concepto de plurinacional. ¿Y cuáles son? La venezolana y la boliviana. ¿Ninguna más? Entonces eso de que los pueblos originarios que vivían como en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda son todos neozelandeses. Se reconoce que Nueva Zelanda es Nueva Zelanda y que tiene pueblos originarios, pero no que son varios pueblos distintos, ¿ok? Sino que se reconoce la existencia de estos pueblos antes de que llegaran los ingleses. Que es diferente, si lo piensan detenidamente, es completamente distinto el tema. Voy a seguir con los principios constitucionales. El artículo 9, que es la naturaleza. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. ¿Cuáles? El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y de respetarlos. El problema de este artículo es que es demasiado amplio. ¿Qué derechos tiene, por ejemplo, un árbol? Tiene derecho a la vida, no podemos talar más árboles, se acabó la leña. Nos morimos todos de frío, no construimos ni una casa más. Listo. Es así. Porque para poder talarlo, hay que matarlo. Es inevitable. Si nos queremos comer una lechuga o una vaca para hacer un asado, tenemos que matarlos. Pero si tienen derecho a la vida, no podemos. Entonces, es un artículo que está mal redactado. Y ojo, que estoy hablando de los artículos que pasaron a la Constitución, no estoy hablando de los a revisar. ¿Ok? El mismo artículo 9 dice: el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científicamente los procesos de formación y aprendizaje permanente. Súper bien. El gobierno tiene que ser responsable del medio ambiente. ¿Sino quién? ¿Pero cómo? ¿Ok? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo cambiamos esto del adoctrinamiento a la educación? Dice que tiene que ser responsable por la educación. Pero ¿cuál es el sistema educacional que va a implementar? Esta semana, el día lunes y martes, por ejemplo, el gobierno de Boric instauró unas jornadas de educación feminista. Yo creo que está bien que se enseñe en los colegios que la mujer es tan valiosa y tan respetable como el hombre. Pero no creo que sea más. Y creo que ese es un gran defecto. Entender que existe un conflicto entre hombres y mujeres es una estupidez. Es un invento. ¿Por qué? Porque la izquierda, sobre todo la extrema izquierda, se fue quedando sin banderas de batalla. El capitalismo les ganó, les pasó por arriba. O sea, está demostrado absolutamente completamente con el cierre de la Unión Soviética. La Unión Soviética baja las cortinas porque ya no puede seguir manteniendo al resto del bloque soviético porque no tiene ingresos para hacerlo. La tecnología se les quedó muy atrás, nada funcionó. El mejor ejemplo de cómo el capitalismo destrozó todo lo que es la izquierda es ver en las fotos nocturnas de Corea, de la península de Corea. Y vean Corea del Sur y Corea del Norte. En Corea del Norte hay una ciudad, Corea del Sur parece un árbol de Navidad de luces. Después de que perdieron la batalla contra el capitalismo, perdieron la batalla contra la pobreza, porque si venimos peleando contra la pobreza, el socialismo viene luchando contra la pobreza desde el 1900 y siguen habiendo pobres, bueno, ya hay 120 años perdidos. Me decía simple, o sea, en 120 años no hay ganado nada. ¿Dónde se ha ido disminuyendo la pobreza? En los países altamente capitalistas. Sácate, zasca. Entonces, una vez más, el fracaso de uno tras otro de los distintos estándares que han enarbolado las izquierdas extremas, los ha llevado a inventar un conflicto entre hombres y mujeres que no existe. Sí, efectivamente existe y existió discriminación, eso no es mentira. Pero no es que todos los hombres somos malos, ¿o sí? Al menos yo creo que no, yo creo que vemos hombres que somos igual de valiosos que las mujeres y que hay mujeres que son sumamente valiosas. En mi caso personal, yo tres personas que más admiro en mi vida, las tres son mujeres. Marie Curie, la primera mujer en ganar los 2 premios Nobel, y que ella sí fue víctima de discriminación porque no le querían que ella tenía que publicar con el nombre del marido, como el caso de Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, que tuvo que escribirlo primero con el nombre de, no me acuerdo, que era Stephen Shelley, como si fuera hombre. Mi señora, que me aguanta, y mi mamá, que me crió. Pero tres son mujeres. No creo que haya ningún hombre que le llegue ni siquiera los talones a ninguna de las tres. Pero no es porque yo sea feminista, simplemente porque veo como la realidad como de lo que han hecho en sus vidas. Entonces, cabrón, esto no existe, ese es el problema. Sigamos con otro artículo. Estoy bajando por la página, ustedes pueden ver, no estoy haciendo, está aquí abajo, ustedes pueden ver que no estoy haciendo nada más que mover.
Principios constitucionales. Artículo 1, inciso 2. Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. Será deber de cada órgano del Estado el disponer de los mecanismos para proveer y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales. Una democracia como la chilena, que es representativa, no tiene esta alta participación, tiene representantes en el Congreso. Una democracia como la Suiza tiene una democracia participativa en que la gente vota constantemente, distintas normas. Pero me podrían explicar ustedes, y lo digo súper en serio, en la vida económica, o sea, vamos a tener un banco central o un ministro de Hacienda elegido por votación popular. Cosas más técnicas imposibles, o sea, vamos a tener un fiscal nacional o un ¿cómo se llama esto? Los jueces de lo supremo, una corte suprema elegida por votación, no por mérito. O sea, ya la estupidez de que tenga que ser paritario, porque es una tontera, porque ocurre lo que pasó en el colegio de abogados, que se votó por más mujeres y tuvo que quedar fuera las mujeres porque había que darle cupo a los hombres. No es lo que la gente quiera y no es los mejores, es una igualdad. Da lo mismo que si vamos a poner a Marie Curie conmigo a hacer una investigación. La mina se ganó 2 Nobel y yo con suerte tengo 15 artículos, entonces no cuadra, ¿se fijan? No tiene que ser una cuota, tiene que ser el más capacitado. Y ojo, que dentro de las garantías democráticas, que es el artículo 2, el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de democracia participativa, a través de los mecanismos de democracia directa, en un sistema representativo. Entonces, no hay coherencia, ¿se fijan? Porque un sistema representativo tiene Congreso. Se pidieron el Senado y eso, entre comillas, me da un poco lo mismo. Porque se supone que lo reemplazan por un grupo de cámaras regionales. Ahora, estas cámaras regionales no tienen ningún poder para crear leyes, son consultivas. Entonces, se pitea en el Senado efectivamente y queda solamente la Cámara de Diputados. ¿Es malo cuando hay un régimen presidencial? Sí. ¿Por qué? Porque permite pasar las cosas como buzón. No necesariamente con acuerdos. Y eso es muy peligroso en cualquier parte, no solamente aquí ¿cómo se llama esto? No solamente aquí en Chile, sino que en cualquier democracia. Es normalmente como las democracias terminan desapareciendo. Bueno, sigamos con otro por acá. La forma del Estado regional. Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integración del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y conjunto entre las diversas entidades territoriales. Artículo 1 del informe de Comisión Forma del Estado. Nada que poner anteojos, no veo nada. La idea no es mala, ¿ok? Hay que reconocerlo. Si la idea no es mala en sí, que Chile sea un Estado que está regionalizado como está ahora, me parece bien. ¿Dónde está el gran defecto? Conformado por entidades territoriales autónomas. ¿Cuánta autonomía? Va a ser una comunidad autónoma como Temucuicui, que la ministra de Hacienda la ministra del Interior tiene que salir arrancando porque la agarraron a balazo. Eso es autónomo. Va a ser autonomía como la que tenía este buen más malo que la maldad, Polishefer en la Colonia Dignidad. Complicado, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque es demasiado amplio el término. Y bueno, la atribución de la Asamblea Regional, que es lo que decía yo, que artículo 31, Comisión forma el Estado. Las atribuciones de la Asamblea Regional son atribuciones de la Asamblea Regional de conformidad a la Constitución, la ley y los estatutos regional. Fiscalizar los actos del gobierno regional. Fiscalizar los actos de la administración regional. Solicitar al gobernador o gobernadora regional rendir cuentas sobre su participación en el Consejo de Gobernaciones. Nada. Absolutamente nada. O sea, no tiene peso. Aprobar, modificar o rechazar presupuesto regional. Aprobar, modificar o rechazar el plan regional del manejo integrado de cuencas. O sea, va a modificar el uso de los recursos. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Cuando existe un gobierno que es el que tiene que decir en esto se puede gastar la plata. Les voy a dar un ejemplo de cuán malo puede ser esto. Se llama Salvador Allende. Y bueno, en los gobiernos anteriores también. El problema que tenían era que mandaban una ley presupuestaria X para gastar plata en cualquier cosa. Y el Congreso se las cambiaba. Y decía, no, ¿sabe quién no va a gastarse la plata? En construir puentes, va a construir, no sé, escuelas. Ok, también son necesarias, pero los fondos y la destinación de personal es distinta. Entonces, no es cosa de me voy a gastar la plata en lo que se me ocurra, porque si te pueden modificar el presupuesto regional o el presupuesto del Estado,
Chile tiene un ingreso, más o menos, de 400.000 millones de pesos anuales tiene el Estado para gastar. Eso es lo que genera de ingresos y es el presupuesto de la República. Siempre gastan un poco más, obviamente. Pero ¿qué pasa si es que nos ponemos botaratas como tenemos, por ejemplo, a la loca, la Pamela Giles? Me puedo poner, no, si vamos a agregar una glosa con 100.000 millones de pesos más para botarlo a la basura. Eso genera inflación y eso genera y permite mucho populismo. Y el populismo es popular. Es una cosa que la gente dice, uy, qué lindo, qué bonito, pero que tiene malos resultados de largo plazo. Ejemplo, los retiros de las AFP. Yo me acuerdo, cuando fue antes del primer retiro, antes que se votara, yo pensé que se iba a rechazar porque era la lógica. Y me entrevistó un amigo para un podcast y me dijo, ¿qué cree usted, profe? ¿Va a pasar o no va a pasar con la inflación? Yo dije, no creo que aumente mayormente. ¿Por qué? Porque en ese momento se suponía que el tema era un puro retiro. Fueron 3. Entonces al final, en vez del 10% de los fondos, se terminó retirando más o menos el 25-27% de los fondos, que es un montón de plata. Entonces, están los puristas que dicen que solamente el central genera inflación, y eso no es verdad. Lo que genera inflación es el alza de la masa monetaria, que normalmente la controla el central. Pero en el caso de las inyecciones de liquidez de los 3 retiros, es el mismo efecto que el Banco Central se hubiera puesto a imprimir billetes como loco. Hay muchos circulantes, inflación. Luego, el principal riesgo del primer retiro era que se iba a abrir la puerta para que primer retiro único y por única vez para los siguientes. Y ahora llevamos para el sexto. Iba a presentar René Alinco, ahora que se rechazó el quinto, entre comillas, se rechazó el cuarto y el quinto, entonces René Alinco iba a presentar una norma para que fuera un sexto retiro. Entonces, las medidas populistas tienen ese efecto. ¿Qué generó el retiro? Claro, todos pudimos comprarnos más cosas más bonitas, modificar algunas cosas, renovar, pero ¿y la pensión? Si la pensión hay que pagarla en algún momento. O sea, yo estoy más cerca que la mayor parte de Chile, porque tengo una edad que es mayor que el promedio, pero de todas maneras va a haber algún momento en que todos vamos a tener que pensionarnos y el Estado no tiene la capacidad de pagarnos la pensión. Eso es una cuestión de medio dedo frente. Con una pirámide poblacional que está ahuevada, está más ancha en el centro, pero que tiene una base más pequeña, eventualmente se va a invertir. Y sabemos que de aquí al 2050 los adultos mayores porque voy a estar adulto mayor en el 2050, vamos a ser más que los adultos no mayores y vamos a ser más que los menores de 20 años. Entonces, pedir a los menores de 20 años que pasen 40 años trabajando, pagando impuestos para mantener a los adultos mayores, que recuerden que los adultos mayores en Chile vivimos mucho tiempo. Los adultos mayores se jubilan a los 65, pero viven hasta los 85-90 años. Estamos hablando de 20 años. Entonces, cada trabajador va a tener que subsidiar por 20 años más o menos a un adulto mayor. Esa es la realidad. Entonces, si una persona gana 1.000.000 de pesos para tener que un adulto mayor tenga un ingreso mínimo de 500.000 pesos, cada uno de los trabajadores va a tener que aportarle 500.000 pesos solamente en pensión. Y nada más. Aquí no hay salud, no hay educación, no hay transporte, no hay seguridad, no hay nada, solamente pensiones. Es inviable. Entonces, por eso es que el ahorro es forzado, para que no ocurra eso. No estoy diciendo que las pensiones en Chile sean buenas, en ningún caso. Estoy diciendo que dado la realidad del país, en los fondos de pensiones se necesitan para las pensiones. ¿Ya? No voy a entrar en por qué las pensiones son buenas, o sea, son malas, porque lo toqué en otro video. En el informe de las comunas, el artículo 1 dice, de la comuna autónoma. La comuna autónoma es la entidad territorial base del Estado regional, dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, que goza de autonomía para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de competencias con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. La ley clasificará a las comunas en distintos tipos, las que deberán ser consideradas por los órganos del Estado para establecimiento de regímenes administrativos y económicos y fiscales diferenciados, la implementación de políticas, planes y programas entendiendo las diversas realidades locales y especiales, para el traspaso, competencia y sus recursos. El establecimiento de los tipos comunales deberá considerar a lo menos criterios demográficos, económicos, culturales, geográficos, socioambientales, urbanos y rurales. Una vez más, es bonito, es súper lindo y súper lógico pensar que a lo mejor la comuna más pobre de la Araucanía, que es Puerto Saavedra, tenga impuestos diferenciados más bajos. Y que Temuco, que es la comuna más rica de la Araucanía, tenga una tasa impositiva comparativamente más alta. Y que en el norte a lo mejor los impuestos sean más altos porque hay más ingresos en las comunas mineras. ¿Dónde está el problema? Que se pagan los impuestos según donde tú estás. Entonces no me cuesta nada como
empresa hoy en día instalar la oficina en Puerto Saavedra y explotar en Antofagasta. Y pago los impuestos de Puerto Saavedra. Uno dice, nada, si eso no pasa. ¿Cómo que no? Basta con ver el sistema europeo. ¿Dónde está la oficina de Apple? Apple está en Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda es el que tiene la tasa impositiva más baja de ese tipo de negocio. Y es así. Entonces empiezas a generar desbalances, empiezas a generar, una vez más, situaciones de primera y segunda categoría dentro del mismo país. No dejemos ni siquiera, no estoy considerando ni siquiera esto de que los pueblos originarios tienen derechos supremos sobre los bienes, sobre los territorios. O sea, que, por ejemplo, para poder seguir explotando la minería van a tener que pedirle permiso a los diaguitas, y es que pueden decir que no. O acá a las forestales hay que pedirle permiso a los mapuches, que también pueden decir que no. Sino que estoy hablando ya de dentro de que vamos a generar diferencias incluso entre estos mismos pueblos. Porque, por ejemplo, el mismo pueblo mapuche, que está extendido por toda la región de la Araucanía, y parte la del Biobío y parte la de los lagos, los ríos, la que sigue para el sur. Está Puerto Montt, para hacerlo más fácil. Va a tener sistemas económicos, tributarios y de competencia diferentes entre ellas, porque los mapuches de Puerto Saavedra son distintos que los mapuches de Temuco. Entonces, así de poco lógico es todo el proceso que han ido desarrollando. Sin seguir leyendo de aquí, porque la verdad es que llega a dar no sé qué, basta con pensemos nomás cosas que se han rechazado. Se rechazó, por ejemplo, la inexpropiabilidad de los fondos de pensión en la nueva constitución. Es cierto que el gobierno va a presentar una modificación constitucional para que diga que la constitución actual diga que son inexpropiables, pero da lo mismo, si en 2 meses más cambia la constitución, en la nueva no lo va a decir. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas sopesando. ¿Por qué hay tanta batalla por el tema del fondo de pensión? Porque las empresas nos los pagan. Estas son parte de tu sueldo, es tu trabajo. Como bien se define en la RAE, la propiedad no es necesariamente, la propiedad asegura la titularidad, más no necesariamente el goce, ¿ok? Que es, por ejemplo, cuando uno arrenda una casa. El dueño no deja de ser dueño por arrendarla, pero está transfiriéndole el goce al arrendador, y el arrendador puede utilizar la casa, que eso es el goce de la casa, para sus fines que están establecidos evidentemente en el contrato. Yo arriendo esta casa y la arriendo para vivir, no puedo poner un restaurante, ¿ok? Porque no es el fin para el que se arrendó. Y los fondos de pensiones son parte del sueldo de los trabajadores. Entonces eso hay que tenerlo súper claro. Cuando a ti te hablan de tu sueldo, te dicen, bueno, el sueldo bruto es tanto, se sacan las leyes sociales, lo que es salud y previsión, y AFP, que se llama, o fondo de jubilación, si le quieren poner, se sacan antes de que pagues impuestos incluso. Esos montos no pagan impuestos. Entonces, además, el Estado te está descontando impuestos por eso. Y ese ahorro se cuenta impuestos porque en algún momento te lo van a devolver, en la forma en que sea. Una pensión miserable, una pensión buena, una pensión fantástica, pero te lo van a devolver y ahí te van a cobrar impuestos igual, en todo caso. Y son parte si yo trabajo un mes, me pagan mi sueldo completo, si es el sueldo bruto el que te pagan. Lo que pasa es que tú no recibes el bruto, tú recibes el líquido, que es descontando jubilación y salud, le descuentas los impuestos y eso es lo que te pagan. Pero el resto eso es lo que tú recibes para tus goces, pero el resto sigue siendo tuyo. Y ahí por eso es la gran pelea, porque es como tener una casa. La casa es mía, ¿por qué me la quieren quitar? Y es como el costillar es mío y me lo quieren quitar. Interesante. Entonces, esa es la gran batalla, entre comillas, de por qué los fondos de pensión son tan importantes. Más allá de que den liquidez o den estabilidad al mercado financiero, que es tremendamente importante, son de propiedad. Ustedes trabajaron por ellos, van a trabajar por ellos. No fue una casualidad. Ahora, si alguien nos quiere regalar, yo no tengo nada en contra, pero tenemos que respetar también al que no quiere. Si alguien quiere decir, ¿sabe qué? Mi fondo de pensión es muy grande, se lo voy a dejar a todos los jubilados. Fantástico. Bien por él. Yo en mi caso, mi fondo de pensiones no es muy grande, lo quiero utilizar para mí o dejárselo a mis hijos como herencia. Y eso no va a pasar con la nueva constitución. Eso no va a pasar con el plan de un sistema, entre comillas, solidario, que de solidario tiene el puro nombre, porque yo no puedo considerar solidario que alguien lo roben. No creo que esté bien. No creo que el delito por necesidad, no lo creo.
Nosotros trabajamos por necesidad. La gente que delinque lo hace porque es más fácil que trabajar. O lo encuentran de mejor manera, más chorifly. Creo que la Constitución o el proyecto de Constitución tiene cosas que son buenas. Por ejemplo, en el informe está el tema del cambio climático. El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica para proteger la naturaleza, que es el artículo 1 de medio ambiente. Creo que es un buen artículo. Sinceramente creo que es importante que el gobierno se ponga las pilas en esto. Alguien tiene que llevar la batuta, la voz cantante en esto. Si el gobierno, bien, fantástico que sea el Estado que lo promueva. ¿Dónde está tal vez el problema? Que el Estado ya no es subsidiario. Y al no ser subsidiario, no va a entregar, por ejemplo, las facultades para que las universidades hagan la investigación. No, al ser un Estado gestor, es el Estado mismo el que tiene que investigar. Es el Estado mismo el que tiene que hacer todas las mejoras. Y ahí, loco, están las lucas. Hay lucas suficientes. A final de cuentas, creo que el mayor motivo para rechazar la nueva constitución es que se farrea una oportunidad de oro. Yo, como el 99% de ustedes de suponer o saber, yo voté rechazo al cambio de la constitución. ¿Por qué? Porque esta cuestión la tenía clara. Y pueden ver comentarios míos en distintas redes sociales, no tenía este canal en esa época. Yo tenía claro que esto iba a pasar, yo tenía absolutamente claro que se iban a farrear la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que no la puede hacer por votación popular. Todas las veces que se ha escrito una constitución en Chile y que ha tenido algún tipo de funcionamiento, la han escrito gente que sabe del tema, constitucionalista. Cuando se habla de la constitución de Pinochet, no fue Jaime Guzmán. De hecho, Jaime Guzmán era el secretario de la comisión, y la comisión ni siquiera tenía su nombre, no me acuerdo el nombre del abogado en este momento. Pero fueron 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres las que escribieron la constitución del 80. Y luego de la constitución del 80, antes de que terminara el gobierno de Pinochet mismo, ya se le habían hecho 17 modificaciones. Por ejemplo, una de las modificaciones fue el artículo 1 de la Constitución decía que Chile no era un país que no promovía la lucha de clase. Y eso convertía en forma automática al Partido Comunista como inconstitucional. Y eso se cambió para que el Partido Comunista pudiese existir en Chile. Mira el condoro. Hubieran aprendido los neozelandeses que que en realidad no es que lo proscribieran, sino que desapareció por problemas internos y nunca se pudo volver a armar. Existe actualmente algo similar al Partido Comunista, pero tiene como el 1 o el 2% de representación. Entonces, que no les vendan tampoco la pescada de que Nueva Zelanda, el Partido Comunista o Nueva Zelanda o Chile quiere ser como Nueva Zelanda, porque no es verdad. Pueden bajar en realidad no pueden bajar la constitución de Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda no tiene constitución. Chúpense esa. Igual que Canadá no tiene constitución. Inglaterra no tiene constitución. Tiene una carta magna y es una pura carta. Es una hoja en la cual el rey Eduardo XXVII de ahora sí escribió el principio básico de que el rey iba a mantener el gobierno, pero que iban a existir lo que se conoce la Cámara como la Cámara de los Lores, que es como una Cámara de Diputados en la cual se iban a poner de acuerdo para el gobierno político del país. El rey entregó el poder político a los ciudadanos, pero se quedó en su casa tranquilito para que no le jodieran la pita. Y ha funcionado en Inglaterra hasta la fecha. Existe el primer ministro, es la primera constitución de la historia, o primera cuestión constitucional de la historia, es como de 1600. Bueno, me fui por las ramas. Y vuelvo entonces. Creo que en realidad yo tenía más o menos claro que esto iba a pasar, porque hay cosas que los técnicos especialistas deben revisar. Y no digo que sean técnicos especialistas de derecha. En la comisión de creación de la Constitución del 80, la mitad de los constitucionalistas que vienen ahí no eran de derecha, eran demócratas cristianos. Recuerden que los más a la izquierda estaban todos exiliados o medio o desaparecidos, o en campo de prisioneros, ¿ya? Entonces, tampoco era que iba a ser mucho más a la izquierda, eso hay que considerarlo, pero no era la pura derecha. Era un espectro relativamente amplio. Y hay un espectro relativamente amplio de constitucionalistas también en el país. O sea, tenemos el mismo caso de Baza, que es un doctor en Derecho Constitucional, que es de extrema izquierda. Pero también tenemos, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Republicanos, que es de extrema derecha. Entonces, hay gente, hay mucha gente. Marcelo Brunet no es doctor en Derecho, pero sí es un especialista en Constitución. Entonces, hay gente y él es de Renovación Nacional.
Hay gente que podría haberse puesto de acuerdo en cómo hacer esto bien. Además, esta constitución tiene ya tiene 250 artículos. Eso es casi 100 artículos más que la actual. Lo que implica que tiene que tener tantas cosas más difíciles. Cada vez es más difícil de cumplir. Tampoco digo que tenga que hacer una constitución con 2 artículos, ya, pero somos todos libres. Punto. Chao. No. Pero la exageración de normas, la exageración de cosas metidas, empieza a hacer que la cuestión se empiece a convertir en una lista de deseos. ¿Ya? Y esta cuestión es como cuando llega un niño a pedirle al papá la lista de deseos de Navidad, papá o la mamá, a los papás. Y le trae la lista y en la lista vienen 112 cosas. Los papás saben que no les pueden regalar todo. Los niños también. Los niños saben que no les van a regalar todo, les van a regalar algunas cosas. Bueno, aquí esperan que la lista de regalo se cumpla completa. Y es imposible. ¿Ya? O sea, hay cosas como es deber del artículo 20 de medio ambiente, es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos en la forma que determine la ley. Demasiado amplio. O sea, el Estado tiene que hacerse cargo de los residuos. La gestión de residuos implica el tratamiento de basura. No es solamente el reciclaje. O sea, todas estas cosas de reciclaje que hay en las distintas ciudades va a tener que hacerlas el Estado. Ya no van a ser particulares que trabajan vidrio y todo lo demás. El Estado, los trabajadores de la recolección de basura van a ser trabajadores estatales. Entonces, hay cosas que se les arrancó. Sinceramente, creo que a final de cuentas la oportunidad que le dio el 78% de Chile a esta gente de hacer algo bien, no se lo tomaron en serio. Ver a la tía Pikachu con el otro dinosaurio o el otro que cantaba payas o la otra de los ojitos y cada uno con su estupidez personal, están más preocupados de ellos que de lo que hacen, de cómo se va a reflejar esto. Y creo que ese es el gran problema que tiene la constitución que se está escribiendo. Creo que el gran defecto y por el cual yo me inclino hacia la opción rechazo es que es demasiado maximalista. Tiene demasiadas cosas para lo que una constitución. Una constitución es un marco. Es como si yo hago una casa y hago los heridos y hago las fundaciones, los cimientos. Aquí hicieron los cimientos, pero además le pusieron pozos petroleros, le agregaron un poco de oro en las barras de acero, barras de oro, y en unas partes pusieron unos lingotes, unas puertas secretas, muchas cosas que no son necesarias. Porque después para construir hacia arriba lo hace más difícil. Y ese es el gran problema. Porque esto es la base. Si esta es la base, ¿cómo vas a hacer todo el ordenamiento jurídico para arriba? O sea, se cambia todo. ¿Ya? Cosas que se cambian, en mi opinión, que son ridículas. O sea, no puede ser siquiera. Es impresentable que exista un órgano censor de los ¿cómo se llama? De los medios de comunicación o de los jueces. Porque hay un sistema de supervisión judicial que está compuesto por 3 jueces de la Corte Suprema y 4 personas elegidas a votación. Entonces imagínense lo que es esto. Para una cuestión que es absolutamente técnica. Y esta cuestión puede sancionar y despedir jueces. Imagínense lo que es ser juez y que por votación popular te pueden despedir. Y aplicar justicia no es una cosa fácil. En nuestro sistema, en el cual el juez es el que determina si es que es culpable o no, y además la sanción, es tremendamente complejo porque si a lo mejor el fiscal no es capaz de probar la culpabilidad de alguien, pero que está juzgado socialmente de antes, y está obligado a condenarlo igual. Y en este caso voy a hacer un ejemplo súper serio y realista. Kevin Spacey, que es un actor estadounidense, fue acusado de tocaciones indebidas y de violación por otro actor, cuando este actor era joven, hace como 20 años atrás habría ocurrido esto. Spacey es homosexual igual que este otro actor, y que lo habría invitado a su habitación de hotel, siendo menor de edad, tenía 16 años, y lo habría abusado sexualmente de él. Spacey dijo, sinceramente si eso pasó, no me acuerdo, pido las disculpas del caso, y por supuesto lo despidieron de todas partes, le prendieron fuego, nadie más quiso saber de él. Terminó, pasó esto al juicio, y resulta que no era verdad. No era cierto. ¿Y quién le devuelve la cuestión su imagen a Kevin Spacey? Acá ha habido casos de mujeres que han declarado en contra de hombres que las han tocado de cosas por el estilo, y ya me acuerdo un tiempo atrás, no me acuerdo exactamente la situación, pero de haber leído en Instagram el posteo de una chica que decía que tuvo que pedir disculpas porque no era verdad. Entonces es tremendamente complejo cuando eso va a tener que ser sometido a votación popular.
Ustedes pueden pensar, darse cuenta, piensen lo terrible que es que el sistema de justicia se va a basar en votación masiva, y no en las pruebas, no en las evidencias de un caso, solamente en la votación masiva. Es tremendo. Es tremendo. Yo creo que realmente es una cosa de loco. Bueno, para ir cerrando entonces, muchachos y muchachas y muchaches, ¿qué les digo yo? Bueno, una vez más, yo no soy quien para decirles por qué votar, si a aprobar o rechazar. Yo doy mis argumentos por los cuales creo que aprobar no es una opción lógica, ¿ya? Pero ustedes sabrán qué es lo que hacen, es su vida, no la mía. Y es su conciencia, es su moral y es su forma de ver el mundo. Pero piensen muy bien en lo que significa esto, porque con una constitución nueva que tiene tantos defectos va a tener que entrar a ser modificada inmediatamente. Y además piensen que la constitución actual, la constitución del presidente Lago, ha permitido ser modificada en el último año 7 veces para poder hacer las votaciones de los retiros y otras cosas. Entonces no es que no se pueda cambiar. De hecho, la constitución del 80 y la constitución de 2005, que es la constitución firmada por Ricardo Lagos, entre la de 1980, que entra en vigencia en 1981, y en el 2005, tiene 256 reformas. Es una constitución que tiene 187 artículos. Tiene 256 reformas. Claro, hay algunos artículos que no se han cambiado, obviamente, porque no era necesario, pero dense cuenta que a lo menos, en promedio, cada artículo ha sido cambiado una vez y media. Entonces tampoco es que la cuestión sea intocable, tampoco es que sea inmejorable o que tenga que quedarse así. No, la cuestión se puede mejorar, pero mejoremos lo que tenemos que mejorar, no partamos de cero, no destruyamos lo que está bien. Hay un viejo dicho que dice, si está bien, no lo arregle. Si está malo, lo arregla. Pero ¿para qué arreglar algo que funciona? ¿Para qué arreglar algo que está bien? Y ese es el gran error que creo yo que está cometiendo la convención constitucional, y está tratando de arreglar cosas que están bien en vez de preocuparse de las que sí están mal. Hay cosas que están mal, y hay cosas efectivamente que están mal. O sea, por ejemplo, el sistema de salud chileno está separado entre la ISAPRE y la ¿cómo se llama? Y FONASA, en la cual FONASA es un hoyo sin fondo, en que el Estado le entra la plata y hace lo que puede, y la ISAPRE, que es un sistema de prepago, en el cual uno paga anticipadamente, mensualmente, por si es que le pasa algo. No hay un seguro. Y el sistema no funciona bien, las ISAPRES no funcionan bien. Pero funcionan mejor que FONASA. Entonces eliminar la ISAPRES para arreglar FONASA no funciona. Considerando principalmente que el 30% de los recursos de ISAPRE, o sea, de salud, van a las ISAPRES. Le metes un 30% más de recursos y le vas a agregar casi el 60% más de usuarios. No va a resultar. Es una cuestión de lógica. Lo mismo con el sistema de pensiones. Si tú te llevas toda la plata y la metes en un fondo común, puede seguir siendo gestionada por quien quiera, da lo mismo. Supongamos que la gestiona la mejor AFP de todas, nomás el hueón más seco y la quiere crecer como loco. Sigue siendo que en promedio, para la cantidad de chilenos que hay, la pensión va a ser para todos más baja. No es que algunos vayan a tener buena pensión y otros van a tener más o menos, todos van a tener mala pensión. Y eso es lo que pasó en Argentina. Y así podemos seguir sumando uno y otro error, no digamos no forzado, alguno y otro error de capricho en esta cuestión. Y con eso yo sinceramente no le veo futuro. Y es triste ver que una oportunidad que yo no la habría entregado, pero para los que sí la entregaron debe ser tremendamente triste el ver que ellos confiaron en un proceso y este proceso los está defraudando en forma brutal. Ya, dicho eso, ahora sí, muchachos, los dejo. Ha sido un placer. Tengo el pelo para cualquier parte. Tengo un rulo aquí. Y un gusto verlos. Se cuidan.